Uy, Bueno, un poquito cosito, pero bien. el ventilador está fuerte, fuerte. Bueno, No, hermano, si ni siquiera tengo en la planta de la cocina. ok. No, en la planta, con razón, sentí un golpe fuerte. Caterine Hernández en Bucaramanga. ¿Cómo está mi amada hermana? El Señor le bendiga. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, qué alegría que esté nuevamente aquí con nosotros estudiando la palabra. Saludo a Alberto, saludo a Claribel. Y bueno, iniciamos, ya son las 8:02 de la noche del 25 de noviembre del 2023. Estamos en el video número 52 de Apocalipsis. Ya hoy, si Dios quiere, terminamos la última iglesia del capítulo 3 de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas noches a todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes los invitamos a todos para que nos acompañen a leer la Biblia, a estudiarla punto por punto, coma por coma. Desde hace 3 años y medio estamos leyendo juiciosamente la Biblia, aprendiendo. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que la voluntad de Dios es perfecta, perfecta, no tiene dos voluntades. La voluntad de Dios es perfecta y además de eso hemos estudiado, por ejemplo, estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, ya estamos en el penúltimo y último versículo del capítulo 3, hablándole a la iglesia de la Odisea, la iglesia que perdió la identidad, la iglesia donde Jesucristo está fuera, la iglesia que piensa que hablando y declarando las cosas sucede. Y dice el versículo 21 que llevamos hoy 3 videos con este solo versículo, 4 videos con este solo versículo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Interesante esto, ¿por qué? Lastimosamente, mis amados hermanos, hay movimientos que están enseñando, por ejemplo, y este es uno de los... Buenas noches, Yadira, ¿por qué apago la cámara? Buenas noches, Marlecita, el Señor te bendiga, ¿cómo estás? Eso, qué elegancia. Noten algo. La vez pasada, el viernes en la noche, hicieron una pregunta que se nos fueron 2 horas en esa sola pregunta. Y es de esas preguntas difíciles de entender, ¿sí? Que por qué Dios hizo el mundo así, si Él es perfecto y bueno, por qué la maldad, por qué el pecado, por qué el cáncer, la guerra, en fin. Esa fue la respuesta. Hay otra pregunta que sé que la van a formular, pero vamos a tocarla aquí, y es si la salvación se pierde. Ya esa pregunta es un poquito más avanzada, ¿no? Llevamos 3 videos hablando del tema de si la salvación se pierde. Hay un movimiento, recuérdenlo, llamado como los calvinistas. Ese movimiento que no fue Juan Calvino en sí. Juan Calvino enseñaba mucho sobre la soberanía de Dios. Fueron sus discípulos que después de muerto volvieron la escuela impresionantemente mala. Y ellos enseñaban que los salvos, oído a esto, los salvos están escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que nada les va a quitar la salvación, ¿sí?
a todos los que dicen eso, lo primero que les pregunto es, ¿ya usted se leyó toda la Biblia? Y me dicen, no, todavía no me he leído toda la Biblia. Entonces me toca decirle, mire, primero lea desde Génesis hasta Apocalipsis bien, y después podemos charlar acerca de eso. La cámara, Edilia, la cámara, por favor, si eres tan amable, quítala, muchas gracias. Levantaste la mano, Edilia, ¿querías decir algo? Sí, no, bueno. En este tema del cristianismo, si la salvación se pierde o no se pierde, hemos aprendido y leído, que fue la clase pasada, perdón, la última clase que tuvimos fue el martes en la noche. El miércoles fue la conferencia de las 7 de la noche, el jueves yo estaba enfermito, que sigo un poquito afectado a la garganta, y el viernes fue la tertulia. Entonces el miércoles antepasado nos dimos a la tarea como de investigar, de mirar, de aprender, y descubrimos que la Biblia muestra que dentro de nosotros los cristianos vive algo que se le conoce como concupiscencia, o Pablo le llama la carne. ¿Qué es la carne? El pecado que mora en mí. Y 2 días estudiamos Romanos capítulo 7, que dice Pablo, se hace una pregunta que muchos de nosotros, por no decir todos, no la hemos hecho. Los nuevos están descubriendo esto hasta ahora, ¿sí? Que hay dentro de nosotros una maldad. Pablo dice, en mi cuerpo hay una ley que se revela contra Dios, porque queriendo, dice el versículo 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Interesante. Oído. ¿Cuántos son salvos acá? Levántenme la mano. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Arriba la mano. Yadira, muy bien. Marlecita, muy bien. ¿Quién más? Edilia, muy bien. Jorgito en Ecuador, excelente. Gladiver y Alejandro en Venezuela. Sarita en Bogotá, muy bien. Lisel, Luzdari, ¿qué pasa? Willington, Alberto, ¿usted ya está seguro de su salvación? Si viene el Señor Jesús hoy por la iglesia, ¿nos vamos o no nos vamos? Sí nos vamos. El problema con las personas que piensan en que la salvación no se pierde es que creen que nosotros dudamos de la salvación. No, nosotros no estamos dudando de la salvación. Sara, levantaste la mano. Perdón, es que se me oprimió ahí. Ok, tranquila. No estamos dudando de la salvación. Solo que entendemos que aunque ya somos salvos, ¿qué pasa? Hay una carne, hay un pecado que vive dentro de nosotros, que ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Que ese es el problema con ellos. Mire, Pablo tenía el conflicto. Pablo dice, hay algo dentro de mí que no me permite hacer el bien, sino que me lleva siempre y va en contra de lo que Dios me dice. ¿Sí? O sea, hay una ley en mis miembros. Dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. ¿Que qué? Que el mal vive en mí. Y el problema con los calvinistas es que hay que preguntarle, cuéntenme una cosa, ¿ustedes ya fueron librados del mal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ya listo? Nosotros estamos seguros de nuestra salvación.
estamos seguros que el Señor viene hoy, nos vamos. Pero el problema no es si somos salvos o no somos salvos. La pregunta es, después de ser salvados, ¿la salvación se pierde? Entonces Pablo en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la madrugadita. ¿Cierto, Evelyn? ¿Cómo estás, Evelyn? Dios te bendiga. Dime, Evelyn, cuando en la madrugada te vas a levantar como que una pierna no quiere, ¿verdad? Ya, llegué justo a tiempo para que me mandaras el mensaje subliminal. No es subliminal, es liminal, es directo. Mire, no, todos nosotros tenemos el mismo problema. A mí no sé, pero ninguno me puede decir, no, yo estoy esperando a que lleguen ya las 3 de la mañana para irme con el Señor. Las 4. No, uno sí dice, bueno, ya mañana me veo con el Señor, pero uno diría, uy, si el Señor me dejara dormir un poquito más, ¿verdad? Porque hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y a mí me llama la atención los calvinistas, que para ellos no, ellos ya son salvos, ya, no, yo no me voy a perder. Y me llama la atención porque, y entonces el pecado que vive usted en usted, ¿qué? Si usted que me está escuchando o que va a ver este video después, tiene ese problema, ¿sí? Y usted dice, llevo 1, 2, 3, 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio, pero hay cosas que no puedo dejar. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos de los presentes dicen, pero es que mire, ay Dios mío, yo quiero dejar de estar haciendo eso porque sé que está mal? Por ejemplo, hoy la dueña de la casa vino, charló conmigo y me dijo, los vecinos dicen que usted grita mucho. A ver, yo vivo solo. Sí, que usted en la madrugada y en altas horas de la noche grita. Yo dije, ah, claro, la clásica. Entonces me tocó comprar este cosito, ¿no? Tenerlo ahí cerquita. Y yo dije, ¿verdad? La voz también me está afectando. ¿Por qué? Porque como tengo el computador un poquito lejos, me toca hablar fuerte y tal. Y los vecinos escuchan. Entonces los vecinos piensan que yo estoy alegando. Y yo le dije, pero es que yo vivo solo. ¿Cómo así que en la madrugada, a alta hora de la noche, conmigo no amanece nadie? Y enseguida dije, ah, la clase. ¿Cuántos de ustedes están tratando de dejar cosas como gritar, como pelear, discutir por todo? ¿Se acuerdan? Hace un día les conté que un muchacho se levantó y me decía que apagara ese celular, que no quería escuchar lo que decía el mensaje de los transexuales y eso, que estaba en inglés. Y yo estaba leyendo los subtítulos, pero sonaba en inglés y él era un gringo, él era un joven, póngale usted 20, 22 años, alto. Entonces estaba en la silla al frente, veníamos viajando, Barranquilla, Santa Marta. Y me dice, no, silent, me dice, stop, ¿no? Entonces me hace así y yo me quedo mirando como que, pero yo me puse a discernir, y porque quiere que yo apague eso, como que le pegó, ¿no? Eso ir en contra de la comunidad LGTBI le pegó. Entonces le dije, y se paró. Cuando él se paró y me miró, yo dije, en este momentico saca la mano y me la pone. Pues, ¿qué pasó? Me paré también. Y cuando me paré, lastimosamente la carne, me paré armado, con la mano aquí abajo y esta aquí. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué pasó? Se sienta y le baja el volumen del celular, usted no tiene que molestarme. Y yo llegué y, ya, bájese. Hay una carne que créame lo que si me dejo gobernar de la carne, nos agarramos a trompadas. Y como es que somos llaneros, ¿no? Entonces los llaneros, réteme para que vea. Entonces a uno le enseñan desde niño que no, y el Espíritu Santo no, así no es. ¿Cuántos de ustedes, independientemente de la clase de pecado, porque he oído, para nosotros no hay pecados veniales, capitales, que 7 pecados capitales no existen?
el pecado es pecado. Hay un pecado que es contra uno mismo, el de la fornicación, el adulterio. Y hay pecados sí de muerte, hay pecados que no ore por eso porque no lo voy a oír, como violación de un niño, un secuestro, eso nosotros no oramos por esa gente. Pero no hay un rango de pecados. Pero ¿cuántos de ustedes tienen unos pecados pequeñitos? ¿Sí? Que a la verdad no son la gran cosa, o pueden ser la gran cosa, pero quieren dejarlo. ¿Y a cuántos de ustedes le ha pasado que llevan 5 o 10 años y nada que lo dejan? Y siempre el mismo error. Y el Espíritu Santo esta mañana, ¿recuerdan la clase de esta mañana? Déjeme decirle que esta mañana yo quedé estupefacto con esa clase. Yo me he leído toda la Biblia y varias veces, pero predicándoles que uno se da cuenta de muchas cosas. Y esta mañana con los versículos en la mano, ¿recuerdan? Josué algo, le dijo Dios a Josué: exterminas a los de Sidón, a los sidonios y a los de Tiro. Toda esa gente la matas, la sacas, la botas. Y 500 años después, el rey David tenía de amigo al rey de Tiro, al rey de los sidonios. Y además de hacer alianza con ellos, el hijo después hace alianza también con el mismo rey Hiram de Tiro, Hiram, y le paga para que mande madera y trabaje gente haciendo el tabernáculo. Yo me quedé, bueno, ese estudio lo tenía antes, pero hoy predicándolo fue que me di cuenta de todo y además le sumé más. Y yo me quedé estupefacto y dije, nótese que Dios dijo una cosa, ¿no? Años después, el rey hace otra cosa. Años después, el hijo se hace amigo de ellos. Israel empezó a tener maridos y mujeres de ese pueblo. Y había una mujer de la tribu de Benjamín, viuda, que tenía un hijo con un sidonio. Y ese hijo que le pusieron el mismo nombre el rey. Ese hijo vino a edificar el templo de Salomón y se volvió el tercer grado masónico. Hoy se llama gran maestro masónico Irán Abif, el nombre del tipo de la Biblia metido en los masones. Y yo quedé así como que loco. Ah, no, y súmele, más años después, el rey Acab se casa con una sacerdotisa de Baal que es de los sidonios. Mire, yo quedé, hay personas que tienen el mismo problema y no han podido con él. Si usted es de esos, mis hermanos, que ha querido dejar algo y no ha podido, lo que sea, pequeño, mediano, grande, no le ponga, esto es para usted. La Biblia habla de un secreto de cómo dejar de pecar, de cómo ser libre de maldiciones generacionales, porque una persona que está sin Cristo lleva maldiciones impresionantes. Ya cuando está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿cuál es el problema? Que mis hijos cometen los mismos errores míos. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo cortar todo eso? Bueno, aquí mismo en el texto está el secreto. Lo primero que él dice, apenas se da cuenta, en el versículo 23, que hay una ley que lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere Dios que haga. Lo primero que él dice que es, versículo 24, alguien que lo lea por favor. Versículo 24. Versículo 24 de Romanos 7. Sí, Romanos 7, sí señora. ¿Qué dice? Wow, ¿estás oyendo los gatos? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Viste los gatos como pantera? Están conversando entre ellos. Ojo. Mucha atención. 24. Ajá. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, hasta ahí un momentico, ya seguimos y vamos a seguir el 8 también porque el secreto está en el 8. Lo primero que hay que analizar es la manera en que Pablo se ve, se observa. Me da tristeza decir esto,
pastores de iglesias cristianas que andan predicando que tú eres el campeón, que tú eres grande, que Dios tiene cosas grandes para ti, que Él va a hacer. Mira, hermanos, Dios tiene grandes cosas para Él. Si dentro de esos planos está engrandecerte, bendito sea el Señor. Pero si entre esos planos está humillarte, bendito sea el Señor. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Esteban? Jacobo, su hermano. ¿Cómo murieron los diferentes apóstoles? Óigame, ninguno murió de viejo, yo. A todos los asesinaron. Ah, bueno, Juan puede ser el que murió de viejo, pero tirado por allá en una isla, encarcelado, mal, viviendo mal. Entonces, esa grandeza, ¿dónde está? Mi pregunta. Y lo primero que dice Pablo es, miserable de mí. Yo quiero retarlos a todos ustedes a que un día delante de la gente digan, yo soy un miserable. ¿Sabe qué le van a decir los hermanos? Uy, hermano, no diga eso. No reprenda la lengua en el nombre del Señor. Y eso empiezan a hablar. ¿Cómo va a decir eso usted? No, usted es un hijo de Dios. Y él dice, miserable de mí. ¿Quién qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Caterín, Alberto, ¿están por ahí? Lisette, buenas noches. Sarita, Edilia, Ludari. Sí, señor, presente. Ok. Buenas noches. Aquí está, Aquí estoy. presente. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de nosotros no hay ningún campeón. Lo que hay es una personificación del mal que te va a llevar a la muerte y que tú necesitas que te liberten. Versículo 25, hermana Marle, ahí aparece el libertador. ¿Qué dice? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, nótese que él dice, no él, no como la iglesia de la Odisea, que estamos estudiando, ¿no? Que dice, no me falta nada, lo tengo todo, no hay escasez, y Dios le dice, tú eres una miserable, pobre, desnuda, desventurada. Nótese que eso del pensamiento positivo y de amarse a sí mismo, ¿no? Se han escuchado gente que dice, es que usted tiene un complejo de inferioridad, y al que se cree mucho, un complejo de superioridad. ¿Saben algo? Ustedes recuerdan a Pedro cuando Jesús dice, es necesario que yo muera y dé mi vida en pecado. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor, así no, quiérase un poquito, no hable así de usted, no es posible. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Es necesario que yo muera. Y Pedro le andaba diciendo, no, ¿por qué usted tiene ese concepto de sí? ¿Por qué habla de esa manera? Está bien, no nos creamos los peores gusanos, pero tampoco tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Hay algo que yo sé todos los días, y es que dentro de este cuerpo mora uno de los monstruos más grandes del mundo, que es capaz de hacer cualquier cosa por satisfacer la carne. Y que necesito ser liberado, ¿por quién? No por la psicología, no por la policía ni por el ejército. El único que me puede liberar no soy yo. Necesito un libertador. ¿Y ese libertador cómo se llama? Jesucristo. Y cuando ese libertador me compra y me hace libre, una pregunta, ¿ya la concupiscencia se acabó? ¿Ya el pecado que mora en mí no mora más? Señores calvinistas, ¿ya ustedes no tienen maldad dentro? ¿Qué me dicen ustedes? Que día le pregunté a una calvinista y le dije, bueno, dígame una cosa.
y el león rugiente que anda buscando, ¿a quién va a devorar? ¿A los inconversos o a los cristianos? Porque ese versículo es escrito para cristianos. Señores cristianos, tengan cuidado. Hay un león rugiente, el diablo, que está buscando devorarte. Y los calvinistas dicen, no, a mí ya no me va a devorar porque yo ya soy salvo. Oiga, lea conmigo. Mire el pedacito, oído, se van a acordar de mí. El pedacito que los calvinistas siempre le van a citar cuando estoy hablando de esto. Le van a citar medio versículo, el otro medio no se lo citan. ¿Sabían ustedes ese secreto? Cuando usted hable con un calvinista, lea el texto completo, no se deje citar la mitad, ¿sí? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo no las dejaré perder? ¿Sí han escuchado ese? Eso está en donde Juan 10 creo que era 10, sí, 10, 18. Sí, no, sí, nadie me la quita, pongo a 28. Sí, 27, 28. Léalo, por favor. Ese es un versículo que los calvinistas le van a citar a usted, el 28, le van a citar siempre. ¿Qué dice? Juan capítulo 10, 28. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero, bueno, ese texto está en ¿qué Biblia? Bueno, en la nuestra, ¿quién lee la Reina Valera? Lo que pasa es que no, Reina Valera. a mí, ya va, un momentico, lo que pasa es que hubo algo que no me gusta. Yo les doy vida siempre. Ese no me gusta. ¿Qué dice el otro? Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese versículo se lo van a citar el calvinista enseguida. Pero el problema es que el calvinista desconoce el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho, No, y no creéis. versículo A 27, versículo 27, tú leíste el Dice, 28. mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Óigame, la vida eterna está condicionada ¿a qué? A dos cosas. A oír la voz y ¿a qué? A seguirle. El problema es que usted, señores calvinistas, aquí no estamos hablando de si tenemos vida eterna o no. Estamos hablando si esa vida eterna se puede perder en Cristo. Usted está condicionado a caminar y a seguir, a oírle y a seguirlo. Volvamos a Romanos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, los calvinistas les encanta citar medio versículo. Alguien que lea hasta la coma. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 8:1. Dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mire, recuerden lo que les estoy diciendo, porque cuando usted hable con un calvinista, un salvo siempre salvo, le va a citar ese pedazo. Pero enseguida, como usted pertenece a la Escuela de Formación Bíblica Integral, usted dice, ya el Señor nos enseñó que a ese le falta medio versículo. Sí, los que estamos en Cristo ya no hay condenación. ¿Qué dice el otro pedacito, Yadira, por favor? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema, ¿cuál es? Que usted ya es salvo, pero si usted empieza a andar en la carne, ¿qué pasa? Se va a perder. Y mire lo que comienza a decirle. Versículo 12 en adelante, Yadira, por favor. Micrófono.
Dale. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cuál es el consejo que Pablo está diciendo? Micrófono, Yadira. ¿Cuál es el concepto? Que ahora usted, en su carne, dice el versículo 3, como la ley era imposible, ¿sí? Porque la carne era débil, el Padre enviando a su Hijo en semejanza, oído, semejante a la carne nuestra, semejante a carne de pecado, no que tenía pecado, Jesús no tenía pecado en su carne, sino que semejante a carne de pecado, a causa del pecado que hizo, condenó el pecado en la carne. Por eso es que la carne va a desaparecer, pero el espíritu y el alma no desaparecen. Présteme atención. Ahora, ¿cómo nosotros cumplimos la justicia de Dios? ¿Qué dice el versículo 4? No andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme, y con E mayúscula, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el secreto? Oído. Ahí anótenle por favor Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. ¿Alguien se lo sabe de memoria? 16 hasta el 24. ¿Quién lo lee, por favor? Gálatas, pero Yadira se queda en Romanos. Alguien que le ayude a Yadira, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 16 en adelante. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy, los dos textos van de la mano. Porque ahora que usted vive en Cristo, su trabajo ¿cuál es? Versículos 16 y 17. No satisfacer los deseos de ¿qué? De la carne. Llegó la hora de orar. ¿Qué te va a decir el cuerpo? ¿Qué te va a decir la carne? Dígame la verdad. Sigue durmiendo. ¿Sí? Ay, te acostaste tarde. Ah, y una excusa perfecta. Y el Señor en su trono esperando. Y este cabezón que no llega, ¿qué pasó? ¿Qué lo cogió? Se le pegaron las cobijas. La carne se te va a poner.
El problema no es que yo me haya levantado contra el tipo y me haya armado con los puños. El problema es que, o no el problema, la ventaja es que el Espíritu Santo le dice a uno, te sientas y le bajas el volumen. Ah, bueno, sí, Señor. ¿A quién obedecimos? ¿A la carne o al Espíritu? Fácil agarrarse a trompadas con alguien. Eso es fácil. Pero dominar el cuerpo, dejar a un lado la ira, los pleitos, los ceros, las contiendas, eso no es fácil. Eso solo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, nótese Gálatas, para terminar rápidamente, dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Cuál es el secreto? Sacrifiquen la carne. Sigamos leyendo Romanos, mi querida Yadira. Romanos. Íbamos en el versículo ¿qué? 5. Capítulo 8, versículo 5. Léelo pues léelo por favor en adelante. Pónganle atención. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿usted qué es? ¿Un carnal? Obedece al Espíritu Santo. Micrófono, Yadira. ¿Y en qué te ocupas? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Por eso, mire, para mí se ha vuelto en cierta manera muy importante. No diría muy, lo más importante. Esta reunión. Tengo que estar enfermo para no venir. Y si ustedes se dan cuenta, por ahí 1 o 2 veces digo al año, 3 veces máximo al año digo, muchachos, no voy a ir esta vez porque me invitaron a comer o una familia me invitó a algo especial, un cumpleaños, entonces no voy a poder estar esta noche, regálenme esta noche. Pero esta reunión para mí es muy importante, ¿por qué? Porque precisamente esta es una manera de crucificar la carne. Te sientas a estudiar, te sientas a escribir, a leer, te sientas a aprender. No, pero es que está el desafío. ¿Cuál es el reality que está ahorita pegando duro? ¿Cuál? ¿Yo me llamo o cómo? ¿Cuál? Y la gente lo quiere ir a ver. No está buena la película. Puede estar muy buena. Pero ni la esposa, ni el marido, ni los hijos, ni papá, ni mamá me quitan esto. Únicamente en caso de muerte, si se está muriendo, llámeme y ahí sí lo atiendo. De resto no me llame. ¿Por qué? Porque estudiar la palabra es una manera de alimentar el espíritu y que la carne no obedezca, que la carne no crezca. ¿Cuál es el secreto? El mismo Pablo lo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amén. Dale, Marlon. 12, 1 y 2. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento? ¿En qué? En que usted y yo debemos aprender el secreto para poder ser libres del pecado. ¿Cuál es? Aprenda a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional.
de ración, no de razón. Recuerden eso, no dice razonal, dice racionar, ración de porción. ¿Y esa porción cuándo es? Imagínense esto, póngale cuidado. ¿Alguno de ustedes llega en la noche a orar? En la noche usted puede decir: Padre, danos el pan de cada día. ¿Sí lo puede decir? ¿En la noche? ¿Por qué? En la noche ya te da gracias por el día que Ya ha no, pasado. En la no noche. tiene que ser en la mañana porque para poder comer, tener el pan diario, cada día darnos el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y ya en la noche, ¿para qué? Si ya en la noche ya no nos va a comer. Sí, es que por eso me preocupa el que no ora en la mañana, pero oro en la noche. No, es que Dios no importa, Él me escucha a cualquier hora. A ver, se da cuenta que hay cristianos que dicen unas cosas que... Mire, el culto racional es en la mañana y en la noche. Eso viene desde el Antiguo Testamento, se llama continuo sacrificio. Y es uno de nuestros textos que nos enseña que presentarás holocausto de alabanza, acción de gracias en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Hay un versículo en Primera de Corintios capítulo 15. Váyanse a Primera de Corintios capítulo 15. Que dice que Él todos los días muere. Alguien que me ayude a buscarlo porque no sé por qué no lo tengo. A ver, su venida, autoridad, potencia bajo sus pies. Versículo 31, ¿qué dice? ¿Qué dice? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros. ¿Qué de vosotros? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. ¿Pablo moría cuándo? Todos los días. A mí me preocupan los calvinistas. Ustedes ya dicen que son salvos, que ya no se van a condenar. Bueno, ustedes todos los días mueren. ¿Para qué? ¿Para qué mueren todos los días? A eso se refiere Pablo con crucificar la carne. Es que mire, yo todos los días tengo que llegar a ver ese monstruo de David Menco Zafra, que esté bien puestico los clavos ahí en la cruz. No vaya a ser que se me pare de la cruz y yo caiga. Es que el cristiano debe entender que hay un monstruo dentro de él. Que si usted leyó ahí en Romanos, no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas, pero Romanos dice, los que andan pendientes de los deseos de la carne están pendientes de la muerte. Pero los deseos del Espíritu Santo, volvamos a leer Romanos. Romanos 5. Dice, versículo 6, 5 y 6, Yadira. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ustedes quieren vida y paz, quieren tener paz. A ese versículo, súmele el versículo de Marley. Ya te lo aprendiste de memoria después de 3 años, ¿cierto que sí, Marlene? El versículo que Dios le habló a Marley, el primer versículo en la escuela. De enseguida, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardas en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Usted, sus pensamientos, mire, ¿qué está diciendo Pablo? Si usted la pasa pensando en la carne, pues ocúpese de la carne y se vuelve un carnal. Ocúpese del espíritu y se vuelve un espiritual. Ocúpese de la oración, ocúpese del estudio de la Biblia, del ayuno. ¿Y qué termina siendo usted? Un excelente predicador, un excelente siervo de Dios. Pero si usted se la pasa más haciendo ¿qué? Las obras de la carne, los designios de la carne, pues termina siendo un carnal. Por eso es que nosotros no miramos
películas indebidas como películas de sexo, películas de terror. Nosotros no miramos eso. ¿Por qué? Porque eso afecta el espíritu, eso daña el corazón. Nosotros más bien, ¿qué vemos? Documentales, leemos la Biblia, nos instruimos, ¿me hago entender? Aprendemos, venimos, estamos caminando con el Señor día tras día. Por eso la escuela, todos los días, esto ayuda mucho para poder caminar, para poder aprender. ¿Ustedes sí han sentido que han crecido o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí han sentido que hay algo que está pasando en la vida? Ay, no le digo que ese David Menco Zafra, ese es el mejor del mundo. No, no es David Menco Zafra, porque yo estoy en el proceso. Es Él, es su palabra, es llegar todos los días a caminar. Oye, Alberto, ¿dónde está nuestra amiga en común que no vino hoy? Es caminar con el Señor. Le agradezco por el piropo yo. Entonces, oiga, mire mis hermanos, el secreto para caminar derecho está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24. No satisfaga los deseos de la carne, crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Está también ¿en qué? En Romanos capítulo 8, también se encuentra en Romanos capítulo 12. Sigamos leyendo Romanos capítulo 8, por favor, versículo 7 en adelante. Mire este texto, mire, pongan atención antes de leerlo. A mí me llama este texto y la atención. Recuerde que la Biblia no está dividida en versículos ni capítulos, es un solo tomo. El libro, la carta a los romanos escribieron una sola cosa, eso no está dividido. Pero a mí me llama la atención que el capítulo 7 es un capítulo funesto, es un capítulo difícil. Muchos cristianos lo leen y no lo entienden, sobre todo por la manera en que está escrito, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer eso hago, por eso hallo que hay en mí una ley atada a mi carne, y es la ley del pecado que lleva a mis miembros. Bueno, en fin, o sea, es un texto difícil, pero el 8 alumbra mucho, nos deja llenos de alegría entender que aunque hay una pecaminosidad dentro de mí que me va a llevar a la muerte, está Jesucristo que me libertó. Ahora, después de libre, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar en el Espíritu Santo. Satisfacer los deseos del Espíritu Santo, no los de mi carne. Versículo 7, mi hermana, por favor, en adelante. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí es donde empieza el problema de muchos. Muchas personas, micrófono ya dirán, muchas personas las enseñaron a ir a la iglesia los domingos. A muchas personas los enseñaron a orar, a leer la palabra. Se reúnen todos los días. Pero el problema, ¿cuál es? Ustedes saben que el primer énfasis de la escuela de formación bíblica integral es: debes nacer de nuevo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, tú no eres de Él, no le perteneces. Eso es lo primero. Aquí hay personas que están naciendo de nuevo, que están aprendiendo hasta ahora. Aquí hay personas que dicen, bueno, tengo miedo de caminar, tengo miedo de bautizarme, tengo miedo porque me falta. No importa. Recuerde que el bautizarse no es salvarse, el bautizarse es el primer paso de obediencia.
¿Quiénes no se han bautizado acá? Levánteme la mano, por favor, los que no se han bautizado. Caterín, en Bucaramanga. ¿Quién más? Jorgito. ¿Quién más? Juliet, ¿quién más? Alberto, el bautismo católico no cuenta, ¿ya? Obvio, porque es que a uno no le piden permiso si lo van a bautizar o no, porque a uno lo bautizan desde los 2 meses y uno no pide permiso. No tiene nada que arrepentirse ahí. Ahora, bautizarse es el primer paso de obediencia, no es la perfección. ¿Verdad, Marle? Romanos capítulo 6, por ejemplo, mire, váyanse a Romanos 6, versículo 1. Alberto, ¿está por ahí o no está? Alberto, a ver, ¿qué dice? Romanos 6, 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nótese que precisamente dice, tú eres sepultado en Cristo, eres sepultado para morir. Y cuando salgas, ahora sí puedes vivir una vida nueva. Perdónenme, pero si usted lleva 1 año, 2 años, 3 años caminando con el Señor y no se ha bautizado, mi pregunta es, ¿qué esperas? Y la respuesta es la misma. No, hermano, lo que pasa es que hay unas cositas que yo quiero cambiar. Y cuando yo ya me sienta seguro, ahí sí me bautizo. Error. Bautícese primero para que esas cositas vayan cambiando. Bautizarse es el primer paso de obediencia. Y hay personas que van a la iglesia, llevan años yendo a la iglesia y nunca han comprendido. Y esto con mucho respeto de sus pastores. Recuerden que aquí mi deseo no es meterme con iglesias ni decirles lo que tienen que hacer. Pero es que en la Biblia no existe curso de bautismo. En la Biblia predicaban y la persona de una vez que chucumplum para el agua y chao. No había eso de que, bueno, y usted primero un momentico, venga, me contesta aquí a lo siguiente, ¿usted está casado? ¿Usted esto? ¿Usted? Y tenía que cumplir requisitos. Y entonces lo meten en un curso de un poco de meses, ¿sí? Yo no veo eso al Señor con el que estaba en la cruz. No le dijo, bueno, ¿y usted cómo está? Y cuénteme dónde vive. ¿Y qué hace? No lo interrogó. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con Felipe y el eunuco? El Espíritu Santo llevó a Felipe ante el eunuco. Lo vio leyendo, le preguntó. Él le dijo, no, pues yo no sé nada porque nadie me explica. Felipe le explicó. ¿Y qué pasó? Se bautizó enseguida. ¿Y después qué pasó? Desapareció Felipe. Y el eunuco siguió su vida. Nadie estuvo encima, ¿qué está haciendo? No, porque eso es trabajo del Espíritu Santo. Pedro se levantó el día del Pentecostés, predicó 5 minutos, se convirtieron 3,000. Y él no se puso a preguntarle sobre su vida, se bautizaron. Hermanos, bautizarse es el primer paso. Cuando usted se bautiza y baja, usted es sepultado por el agua. Por eso dice Romanos 6:4, porque somos sepultados, ¿sí?, con él, o sea, con Jesús, para muerte por el bautismo. Es que es morir. Bautizarse es el primer paso porque usted está muriendo. Y cuando usted salga, ¿qué dice? Así, el fin es que como Cristo resucitó de los muertos, usted también pueda resucitar una nueva vida. Bautícense.
Ya. ¿Qué esperan? No, hermano, tranquilo, que ya sabe que todos los días usted va a hacer morir. Lisette, levantaste la mano, Lisette. Lisette Gutiérrez. Yo levanté la mano. Ah, pensé que era Pensé Lisette. que la había levantado. Ah, ok. ¿Qué dice Yadira? O sea, hay personas que, referente a lo del bautizo, les da como que algunas piensan que hasta que ellos no estén bien con el Señor, ellos no se van a bautizar. Que creen que aún ellos hay cosas que, por ejemplo, algunos dicen, no, hasta que yo no esté casado, hasta que no esté, o sea, que creen que ellos creen en sí de que no están bien con el Señor y por eso no se bautizan. Que hasta que no estén bien, ellos no se van a bautizar. Es que la gente cree que bautizarse es para, no sé, para pertenecer o algo así. Lisette, levantaste la mano. Bueno, en mi opinión, a los que he conocido, yo creo que es porque no quieren ese compromiso del evangelio. También. Todavía, o sea, no quieren soltar el mundo, el pecado que hacen. Eso que usted acaba de decir también es cierto. Pero Tibieza, se puede decir que de pronto hay una tibieza en esas personas. sí, claro. De no dar ese paso. Por eso, mire, por eso Romanos en el capítulo 6, Pablo escribe de bautizarse. Y en el capítulo 7, Pablo escribe de ese problema de querer servir al Señor, pero no poder hacerlo con libertad porque hay un pecado en ti. Entonces, el capítulo 8 te da el secreto, te dice, todos los días camina en el Espíritu Santo. Mire, muchachos, hay gente que dice que no es posible vivir sin pecar. Ahí mismo Romanos en el capítulo 6 dice que sí. Lea por favor Romanos capítulo 6, versículo 15. Póngale cuidado a esto. ¿Qué dice? Romanos 6:15. Romanos 6:15. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí ven? Hablo no, siga, por favor, siga, qué pena contigo, siga. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para santificación. Aprenda a qué? A presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si usted quiere llevar una vida en Cristo recta, no hay que ser religiosos. Hay que aprender a tener una comunión con Dios diaria, leer, orar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría volver otra vez a orar temprano? A presentarse, a arrodillarse, vuelva a hacerlo. A las 4. Tienes que orar por tu hijo, por tu hija, tienes que orar por el marido, por la mujer, tienes que orar por el trabajo, la empresa. Se te va a ir más de una hora arrodillado orando, o sentado, como usted quiera. Por ahí leímos que días que David oró en la cama, ¿no? Sí, pero ya está que moría. Eso es otra cosa. Pero mire, mis amados hermanos, hoy Dios nos regala textos donde nos dice usted puede caminar bien. Bautícese, empiece a tener una comunión con Dios diaria y verá que su vida va a cambiar. Esa es la invitación hoy. Terminamos la última iglesia, mañana pasamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a seguir avanzando. Y los invito a todos a que no falten, a que sigamos estudiando, a que sigamos aprendiendo,
a que sigamos formándonos, para que usted día tras día pues deje el trago, las drogas, la fornicación, el adulterio, en fin, la mentira, las malas palabras. Se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga a los que están en Facebook, en YouTube. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana.